Amigos de Ricardo TV, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una sección más de noticias. Yo soy Ricardo Ríos Contreras reportando para Ricardo TV. Hoy estaremos tocando un tema sumamente interesante. Estaremos comentando lo que ocurrió en un webinar que se desarrolló entre el CENTE y los dirigentes del ISSSTE. Este webinar se llevó a cabo el 2 de septiembre del 2021 y se tocaron temas sumamente importantes como qué hacer si me enfermo de COVID, qué hacer si en mi escuela hay un caso de COVID, qué trámites debo de seguir o qué debo hacer o qué no debo hacer si yo como trabajador me enfermé de COVID-19. Son temas que desafortunadamente pues no se han dado a conocer de manera general, lo conocen los que tienen acceso a las páginas estas de YouTube del CENTE, que tienen su contraseña y logran acceder. Sin embargo, bueno, pues hoy te voy a traer el tema, te voy a traer los datos y los vamos a ir comentando uno por uno. Lo más importante, y estoy seguro que esto te va a dar pues ya un conocimiento más global y general de lo que ya saben los dirigentes del CENTE y lo que ya saben los doctores del ISSSTE que debe de ocurrir. Quédate con nosotros porque iniciamos. Pues antes de iniciar te solicito de favor que le des me gusta a este video, que lo compartas en tus redes sociales para que la información pueda llegar a más personas y por supuesto para que ayudes al crecimiento de este canal. Bueno, ¿qué debo hacer si yo me enfermo en este regreso a clases? Hoy es 16 de septiembre del 2021. ¿Qué debo hacer si yo me enfermo de COVID-19 en mi aula? Vamos a ver qué nos dicen estas personas del ISSSTE. Este es un webinar, repito, que se llevó a cabo el 2 de septiembre del 2021. Estuvieron hablando el doctor Ramiro López Elizalde, director médico nacional del ISSSTE. Estuvo también platicando Carlos Augusto Mercado Sánchez, quien hablará en la parte última. Él es el subdirector de pensiones del ISSSTE y la doctora Elsa, que ellas no nos dieron información, pero que también colabora ahí con las personas del ISSSTE. Vamos a ver qué ocurriría si yo me enfermo, debo de acudir o no al ISSSTE, puede ir un familiar o no, qué debo de hacer y qué va a ocurrir. Sí, este es el tema para la emisión de las licencias médicas. Como les comenta el doctor, estamos facilitando que puedan ser oportunas y eficaz la emisión de la licencia. En caso de que un paciente tenga la definición operacional de caso sospechoso de enfermedad respiratoria viral, acude a las áreas respiratorias de las unidades médicas. Inicialmente puede darle la licencia por 5 días en caso de que necesite realizar la prueba PCR o una prueba rápida. En caso de que no sea necesario hacer la prueba porque sea un caso ya operacionalmente positivo o bien el familiar o el trabajador ya lleve una prueba positiva de un laboratorio reconocido, se le darán los 14 días inicialmente. En caso de que se le dieron los primeros 5 días, en el momento en que presente su prueba positiva, se dará la licencia médica por otros 9 días. En caso de que el resultado sea negativo de la prueba PCR o de la prueba rápida, habrá un retorno a sus labores. El seguimiento será puntual a través de los medios que ya les comentaba el doctor Ramiro López Elizalde, con señales de alarma de dónde, en qué momento acudir a la unidad médica, en qué momento acudir a una unidad hospitalaria. Y aquí es importante que el trabajador sepa que no se le podrá exigir una segunda muestra, un resultado de laboratorio negativo para incorporarse a sus labores. En el momento en que termine la licencia médica, puede incorporarse a sus labores. En caso de que el COVID haya afectado algún otro órgano o que tenga alguna complicación, se emitirá una licencia ya por el diagnóstico específico de la complicación del COVID que haya tenido el trabajador. Entonces yo acudo a mi unidad administrativa, al ISSSTE pues. Soy sospechoso de COVID. Me van a dar de entrada 5 días. ¿Para qué? Pues para que me haga la prueba ahí mismo con ellos. O puedo decidir yo ir a otro lado, a un laboratorio. Claro que tiene que ser un laboratorio aprobado por la COFEPRIS, un laboratorio que ellos recomienden. A los 5 días regreso al resultado o para que me entreguen el resultado o envío a un familiar. Si el resultado es negativo, bueno, pues no pasa nada. Si el resultado es positivo, me van a dar otros 9 días para que sumen 14 días. Terminando los 14 días, es decir, al 15º día,
yo me voy a regresar a trabajar. Ya no me van a pedir pruebas de que sí tengo, de que no tengo. Simple y sencillamente el 15º día me voy a trabajar a mi escuelita. Pero vamos a ver qué nos dice. La nota número 2 es, ¿qué ocurre si en mi escuela hay un caso en un grupo de COVID-19? En caso de que haya un caso confirmado en un centro de trabajo por COVID, el caso confirmado tiene que aislarse, tramitar su licencia médica y se hará el seguimiento de caso. El personal en contacto con el caso positivo solamente seguirá con las medidas de prevención y vigilar la aparición de síntomas. En caso de que aparezcan síntomas, tendrá que buscar ayuda médica y se hará la confirmación o descarte del caso sospechoso al paciente que ya tiene síntomas. No es necesario que todas las personas que tuvieron contacto con el caso positivo se realicen prueba o acudan a la unidad médica si no tienen síntomas. Pues ellos insisten, ¿no?, en que si hay algún caso sospechoso en mi aula, en mi salón, lo que debo de hacer es, si presento síntomas, pues simplemente y sencillamente acudir al ISSSTE. Repito, puede ser que yo me haga la prueba por fuera y que ya llegue, que incluso pueda enviar yo a un familiar. ¿Sabe qué? Aquí está mi prueba positiva de COVID. Ok, entonces le dan 14 días y no pasa nada. La recomendación que yo les hago, y es por lo que vamos a ver a continuación, es que inmediatamente hagan una solicitud de riesgo de trabajo. ¿Por qué? Pues porque dependiendo del nivel o de la gravedad que hayamos vivido en el COVID-19, podemos tener derecho a varias cuestiones. Claro, lo vamos a ver ahorita más adelante. De hecho, pues lo vamos a ver ya de una vez. Vamos a escuchar a Carlos Augusto Mercado Sánchez, quien nos dice que efectivamente pues el COVID se reconoce ya como riesgo de trabajo y menciona algunos beneficios que tendríamos con ello. De cualquier manera, yo ahorita más adelante te voy a presentar la ley del ISSSTE, que nos habla de estas situaciones del riesgo de trabajo. Vamos a escucharlo. En esta normativa se establece con claridad que cuando un trabajador está expuesto a este virus, al SARS-CoV-2, en ejercicio y con motivo de su trabajo y quede contagiado con COVID-19, se le deberá reconocer este riesgo de trabajo y, en su caso, evaluar las secuelas que deriven de la misma para determinar la procedencia de la incapacidad y, en su caso, la procedencia de la pensión. ¿Qué significa esto? Que si una persona, en este caso un maestro, en ejercicio y motivo de su trabajo ha quedado contagiado de esta enfermedad COVID-19, existen las normas y los procesos para que el instituto reconozca ese riesgo de trabajo y se determinen los derechos que en su caso deriven de esta enfermedad. ¿A qué me refiero con estos procesos? Los voy a mencionar de manera general, si me lo permiten. El doctor Ramiro ya hizo una explicación muy profunda de la parte médica y estos procesos, como él bien dice, se refieren a la parte normativa y a la parte operativa con posterioridad. Los comités de medicina del trabajo y los subcomités en las representaciones estatales valorarán la causa-efecto que tengan presentando la prueba positiva de COVID-19 y que esta prueba coincida con las fechas que hemos visto en todas las guías que nos certifica la dependencia y entidad en la cual el trabajador estuvo laborando. ¿Qué significa esto? Significa que si un trabajador queda expuesto a la enfermedad durante los 15 días anteriores y 15 días posteriores, en los que la dependencia y entidad informe que estuvo laborando y la fecha de la prueba positiva se da en ese lapso, automáticamente se configuraría como una enfermedad, como esta enfermedad fue producto de la exposición por motivo de su trabajo y se atenderá como un riesgo de trabajo. En este sentido, y me atrevo a contestar de manera adelantada la pregunta que salió, si se diera el caso de que un profesor resulte contagiado de COVID-19
y llega y solicita el reconocimiento de riesgo de trabajo, son las subdelegaciones de prestaciones quienes llenarán y ya cuentan con la normativa los formatos correspondientes en función de la información que entrega la dependencia y entidad y en función de la fecha de la prueba positiva. Vamos a ver la ley del ISSSTE en su capítulo 5, Seguro de Riesgos del Trabajo. Maneja varios detalles interesantes que no conocemos, por supuesto. ¿Por qué? Pues porque no los hemos vivido. Solamente aquellos que han sufrido un accidente, alguna amputación de algún miembro, la afectación de algún órgano o la pérdida de la vida como riesgo de trabajo, pues sabrán el calvario que esto significa. Pero ahora, pues nosotros con este COVID-19 que ya se ha aceptado como riesgo de trabajo, tendremos que conocer fielmente lo que esta ley nos dice. En su artículo 55 dice: se establece el seguro de riesgos del trabajo en favor de los trabajadores y como consecuencia de ello, el instituto se subrogará en la medida y términos de esta ley, en las obligaciones de las dependencias o entidades derivadas de la Ley Federal de los Trabajadores al servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional y de la Ley Federal del Trabajo por cuanto a los mismos riesgos se refiere. Artículo 56. Para los efectos de esta ley serán reputados como riesgos del trabajo los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en el ejercicio o con motivo del trabajo. El COVID-19 ya es riesgo de trabajo y tenemos derecho a 4 beneficios: a una incapacidad temporal que sería la de 14 días, que esa es de cajón, ¿no? Si te enfermas, pues te dan 14 días y no pasa nada, pues te regresas. Incapacidad parcial, incapacidad total y por supuesto un beneficio para nuestros familiares en caso de muerte, que ojalá que no ocurra, pero que desafortunadamente pues con esta enfermedad todos estamos en riesgo de poderla sufrir. El trabajador o sus familiares derechohabientes deberán solicitar al instituto la calificación del posible riesgo de trabajo de los 30 días hábiles siguientes a que haya ocurrido. Ellos dicen que ahora estos tiempos, todos los tiempos quedan suspendidos, porque obviamente pues si estás enfermo no puedes salir a tramitar nada, entonces que estos tiempos como que desaparecen, al menos mientras esté la pandemia, y que no hay problema, que te van a esperar con la documentación o van a esperar a tus familiares. Sin embargo, esto es muy importante, deberán solicitar al instituto la calificación del probable riesgo de trabajo. Es decir, cuando tú llegues o tu familiar llegue ahí al ISSSTE, ¿sabe qué? Pues aquí estoy enfermo, mi familiar está enfermo, aquí está la documentación, ¿sabe qué? Deme un documento donde diga que esto es una enfermedad de riesgo de trabajo. Al ser declarada una incapacidad parcial, se concederá al incapacitado una pensión calculada conforme a la tabla de evaluación de incapacidades de la Ley Federal del Trabajo, atendiendo al sueldo básico que perciba el trabajador al ocurrir el riesgo y los aumentos posteriores que correspondan al empleo que desempeña hasta determinarse la pensión. En su artículo 3, al ser declarada una incapacidad total, se concederá al incapacitado una incapacidad vigente hasta que cumpla 65 años, mediante la contratación de un seguro de pensión que le otorgue una renta igual al sueldo básico que venía disfrutando el trabajador al presentarse el riesgo, cualquiera que sea el tiempo que hubiese estado en funciones, y la cuantía de este beneficio será hasta por un monto máximo de 10 veces el salario mínimo. Artículo 67. Cuando el trabajador fallezca a consecuencia de un riesgo del trabajo, los familiares señalados en la sección de pensión por causa de muerte del seguro de invalidez y vida en el orden que establece, gozarán de una pensión equivalente al 100% al sueldo básico que hubiese percibido el trabajador en el momento de ocurrir el fallecimiento, y la misma gratificación anual que le hubiera correspondido al trabajador como pensionado por riesgo de trabajo. En este caso, el instituto cubrirá el monto consecutivo a la aseguradora con cargo al cual se pagará la pensión a los familiares derechohabientes. De hecho, tus familiares tienen 2 opciones y lo maneja en los incisos 1 y 2. Tus familiares podrán retirar el dinero en una sola exhibición o podrán decidir que se les esté pagando mensualmente.
esta opción es, por supuesto, para tus familiares. Estos son los 4 beneficios que tenemos al ser considerado el COVID-19 como riesgo de trabajo. Así es que, bueno, pues es importante que los conozcamos. Incapacidad temporal, incapacidad parcial, incapacidad total o nuestros beneficiarios o familiares en caso y causa de muerte. Pero bueno, vamos a escucharlo de viva voz de el doctor Carlos Augusto Mercado Sánchez, subdirector de pensiones del ISSSTE, que nos dice al respecto. Y el tercer escenario, el cual comento con el mayor de los respetos y convencido de que no va a ser necesario llegar a este escenario, pero por responsabilidad y con el objeto de poder difundir toda la información, se refiere en aquellos casos que lamentablemente el trabajador pierda la vida. En este sentido, insisto con el mayor convencimiento de que no se presenten casos de esta naturaleza en el sector educativo, pero que, como ustedes saben, se han presentado casos en el país. Reiterarles que el instituto sí cuenta con los mecanismos para dictaminar, en este caso, esta defunción como una defunción por riesgo de trabajo. La dictaminación que van a hacer las áreas de prestaciones y los subcomités médicos están basadas ya nada más en la prueba positiva y en la certificación de causa-efecto que haga en el acta administrativa la dependencia y entidad de que el trabajador estuvo desempeñando sus funciones frente al grupo o alguna otra función y que con motivo del trabajo haya quedado, pues haya estado contagiado y haya tenido este desenlace. En este sentido, la documentación que el familiar presenta a las áreas de prestaciones económicas es la prueba positiva, el acta de defunción, en la cual el acta de defunción, la causa de fallecimiento es la de COVID-19, con esto se da esa causa-efecto, el resumen médico, y es en la subdelegación de prestaciones donde se van a llenar los formatos respectivos que ustedes conocen bien, el RT 02, se pedirá a la dependencia el llenado del anverso del RT 09, en su caso, que es esta certificación que da de que el trabajador estuvo en el desempeño de su labor, para que ya los subcomités con esa documentación ya no es un tema médico, es un tema normativo. Con ese expediente se dictamine como positivo el riesgo de trabajo y se proceda a la operación de la pensión a su familiar, que en este caso la pensión equivale al 100% al 100% del sueldo que tenía el trabajador. Pues esta es la información, es importante que la conociéramos, es importante saber qué hacer, qué no hacer. Es importante, por supuesto, acudir, si no tú, un familiar, a avisar al ISSSTE, pues de entrada a nuestro director y el director al supervisor, y así sucesivamente, que se siga la cadena de mando, y por supuesto acudir al ISSSTE, entregar, o ya sea que ahí mismo nos hagan la prueba PCR o nosotros hacernosla por fuera dentro de los laboratorios que la COFEPRIS autorice, por supuesto, para que tenga validez y no vayamos a tener problemas en caso, Dios no lo quiera, de cualquier tragedia. Obviamente que al entregar el documento de COVID, de enfermedad, o al momento de que me dicen, ¿sabe que usted sí tiene COVID? Se va a 14 días. Bueno, pues ¿sabe qué? Deme mi valoración, deme mi hojita donde diga que esta enfermedad es producto o es a consecuencia del riesgo de trabajo que me llevó a estar en las aulas. Es muy importante, porque no sabemos qué secuelas podamos tener más adelante, y el estar protegidos nosotros mismos pues nos ayuda, por supuesto. Pues ahí tienes la información. Yo soy Ricardo Ríos Contreras, reportando para Ricardo TV. Una vez más te solicito de favor que le des me gusta a este video, que lo compartas en tus redes sociales para que llegue a más personas. Nos vemos en la siguiente sección de noticias.